Saludos para todos nuestros estudiantes de la Cátedra Onadista. Recordemos que nos encontramos en este momento en el reto 3 para el periodo 16-2 del año 2021. En este momento vamos a enviar un video corto. Este es un video corto que les va a servir para tener algunas claridades sobre la tabla de conceptos individual. Recordemos que en este reto 3 se van a tener que trabajar en el foro constantemente, mucho, subir aportes al foro porque es un trabajo colaborativo. En pantalla estamos viendo actualmente que faltan 8 días, 12 horas, 52 minutos para poder hacer la entrega. Tenemos suficiente tiempo para poder hacer una entrega adecuada, para poder participar aquellas personas que no hemos participado con nuestros compañeros. Recordemos que hay que dejar en el foro datos de contacto como el número de WhatsApp, un correo donde los puedan contactar. Si tienen Skype, dejen su Skype. ¿Para qué? Para que podamos crear grupos y mantenernos en contacto. Sin embargo, una claridad bien importante es que en el foro es donde se trabaja. Se debe trabajar en la plataforma virtual. ¿Por qué? Porque la plataforma virtual es el escenario o el aula de clase donde ustedes tienen que interactuar. ¿Para qué son los grupos de WhatsApp, de Skype que ustedes van a crear? Para que se mantengan en contacto, pero no es para desarrollar actividades. Todo lo que ustedes suba, cada uno de ustedes suba, debe estar subido en el foro para que quede como evidencia de cada uno de ustedes que trabajó. Ahora, volviendo a este tema, bueno, ya tenemos la agenda del curso, ya revisamos que a partir del día de hoy, 15 de junio, tenemos 8 días, 12 horas, 50 minutos para interactuar, para trabajar, tenemos suficiente tiempo. Ahora, bueno, después de saber eso, de tener claro, recordemos que hay tres partes que lleva el trabajo y en las tres partes cada uno de ustedes debe trabajar. Debe cada uno de ustedes hacer su tabla individual de conceptos que ya la habíamos visto, ya hemos tenido videos, ya sabemos varias cosas. Cada uno debe subirla al foro. Ahora, lo segundo, cada uno debe subir su autoevaluación, que también hay un video en el foro que explica dónde obtenemos la autoevaluación. Recordemos que en la autoevaluación no es, en cada pregunta no es que usted ponga, no es que usted llene el cuadro de que es alto, alto, medio, bajo, sino que usted llene si es alto, pues alto y diga por qué, si es medio, medio, por qué. Y así con cada una de las preguntas de la autoevaluación. Hay un video en el foro, vayan y revísenlo por favor para que sepan dónde está la autoevaluación dentro del OA. Ahora, esas dos partes corresponden a cada uno de ustedes de manera individual. Y la parte colaborativa, también recuerden que hay un video donde se explica cómo pueden trabajar y les doy un ejemplo de cómo pueden trabajar paso a paso. Si ustedes siguen los pasos en esa parte colaborativa, que es la tercera parte que ustedes, cada uno de ustedes debe hacer, les va a ir súper bien. En uno de esos videos que está en el foro, hay un modelo de trabajo. Recordemos que en este trabajo colaborativo, una sola persona entrega el trabajo por grupo. Vean todos los videos y toda la información que se subió al foro en orden y van a tener muchas claridades. Ahora, hablemos de un tema bien importante que significan los conceptos de la tabla individual. Recordemos que los conceptos de la tabla individual son que ustedes deben responder cada uno de manera individual. Son aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje significativo, estrategias de aprendizaje y procesos de pensamiento. Esos conceptos, hay una parte donde dice qué es. ¿Qué significa? Que vamos a buscar información y vamos a expresar con nuestras palabras el significado. Entonces, para eso tenemos en este momento un ejemplo muy sencillo para que entendamos cómo vamos a hacer, a responder esa parte de qué es en cada uno de los conceptos de la tabla individual, que es una de las dificultades que a veces tienen nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo hacemos? En este momento vamos a tomar un ejemplo de un concepto como si fuera uno de los conceptos de la tabla, pero es un ejemplo. Recuerden que ya nombramos cuáles son los conceptos de la tabla, que son aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo, procesos de pensamiento y estrategias de aprendizaje. Esos son los que usted va a hacer. Esto es un ejemplo solamente para que entendamos cómo vamos a responder esa parte de qué es dentro de la tabla. Entonces, el ejemplo que vamos a usar es con la palabra o con el concepto conocimiento. Ese fue el ejemplo que tomamos para este video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El paso uno es revisar lo que yo sé del concepto. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo sé es que
el conocimiento para mí es toda esa experiencia de aprendizaje que me permite entender el mundo. Eso es lo que yo creo que es. Ahora, el paso 2 es revisar otras fuentes y en este caso, revisar otras fuentes significa ir a LOA, que recordemos que está en la plataforma en el curso Categoranadista en el entorno de aprendizaje, en la unidad 2. Entonces, muchachos, ustedes se van allá, ven el OVA y ven la información que hay de ese concepto, no de conocimiento porque conocimiento es un ejemplo, ¿listo? Pero ustedes sí van a ir al OVA y van a revisar de esos 5 conceptos que tienen allá en su tabla, la información que hay dentro del OVA. Si esa información no es suficiente para usted, entonces usted se va a buscar información en otras fuentes, pero son fuentes académicas. Ya les voy a enseñar cómo podemos hacerlo. En un video también les mostraba cómo podemos hacerlo. Aquí vamos a hacer un escenario real. Entonces, la primera parte es lo que yo sé. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, para mí el conocimiento es tal, ¿sí? Y usted escriba ya, el aprendizaje autónomo es tal cosa, lo que yo creo. Luego me voy a buscar las otras fuentes. Como yo ya revisé LOA, entonces creo que voy a complementar la información porque me parece que es mejor complementarla. Entonces me voy a internet y lo que hago es colocar la palabra, en su caso, pues los de los conceptos de la tabla. Usted va a poner allá aprendizaje autónomo PDF o va a poner aprendizaje significativo PDF, los 5 conceptos que están allá. Yo voy a poner aquí conocimiento porque es un ejemplo. Entonces, conocimiento PDF me lleva a estas páginas. Aquí voy a poder encontrar información. Todos los que dicen PDF es información de artículos de investigación, de pronto tesis o información muy importante y válida. No usemos ni Wikipedia, ni Buenas Tareas, ni Script porque es información que no sirve. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el primero y le voy a dar clic. Y aquí voy a encontrar una información muy valiosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a leer la información sobre conocimiento. Como yo ya revisé, yo en este caso ya revisé el ejemplo, yo ya sé que la parte que me interesa es, por ejemplo, esta que está acá, que dice lo siguiente. El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. O a lo siguiente. Entonces, esta es la segunda información que tengo. La primera información que tenía era la mía, lo que yo creía que era el conocimiento. Ahora la segunda información que yo tengo es esta segunda, que extracté de un archivo muy bien buscado en Internet. El conocimiento, tal como se concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. ¿Se acuerdan que lo revisamos ahorita en el artículo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a hacer una nueva construcción entre la información que yo sé o que yo creo que es sobre el tema y la nueva información. Entonces aquí en el paso 3 hago mi propia definición. Es un proceso que le permite al ser humano aprender y entender el mundo. Se hace paso a paso o poco a poco. Las personas logran crecer más cada día porque entienden cómo funciona la vida. Esa es mi opinión. ¿De dónde la saqué? De lo que yo sabía y de la nueva información. Ahora, les voy a mostrar un error que se comete muchas veces cuando estamos haciendo estas definiciones. El error es tratar de tomar partes del texto. Recordemos que esto es tal cual lo que yo tomé del artículo, pero lo saqué aquí para que ustedes vieran el ejemplo. Errores que cometemos que afectan y que se ven en el Turnitin, por ejemplo, es poner acá, el conocimiento es un proceso progresivo y gradual para aprender y realizarse. De esta información que yo tomé textualmente del artículo que es este, que es, si se dan cuenta, es esta misma información. Entonces, aquí yo lo que hice porque se me ocurrió en el error fue colocar proceso progresivo y gradual. Un proceso progresivo y gradual. Estas no son mis palabras. Esto está aquí. Esto lo saqué textualmente de un artículo. Y esto de realizarse, que está aquí, también es del artículo de investigación que yo estaba leyendo para poder sacar la información. Si yo hago esto y tomo estas pequeñas palabras, el Turnitin me va a mostrar de dónde las tomé.
Esos son errores que se cometen. Si ustedes se dan cuenta, en este concepto que fue mi definición, que es la manera correcta de hacerlo, la única partecita o palabra que hay es proceso. De aquí, es un proceso. Pero todo lo demás lo hice con mis palabras. Y al hacerlo con mis palabras voy a tener tranquilidad porque en el Turnitin no me va a aparecer ninguna página de donde lo tomé. Cuando usted ya haga su tabla de conceptos, no se les olvide hacer las referencias, algo más o menos de este tipo. El apellido, la letra inicial del primer nombre, el año de donde tomó el artículo, el título del artículo y agrega el enlace. ¿Para qué es esto? Para confirmar que yo visité otras fuentes. Y como yo no tomé palabras no tomé ninguna palabra exacta, la única que tomé fue proceso, pero eso no tiene ningún problema. Solamente lo pongo como confirmación de que visité ese lugar, esa página web, para poder complementar esta información que fue mi definición. Así vamos a hacer cada uno de los conceptos de la tabla individual. No cometan este error, porque esto es un error. Tomar algunas palabras, así sean pocas, me va a llevar en el Turnitin a darme cuenta como su tutor de dónde se tomó la información. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio con cada uno de los conceptos en la tabla individual y recuerden que después de responder qué es, lo siguiente que hay que responder es cómo lo uso en mi casa, en mi familia, en mis actividades académicas, en mi trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier situación que necesite.